Si estuvieron siguiendo las últimas políticas y cambios en la Argentina, es una de las más importantes, un trending topic. En esta próxima sección, que muchos la querían, los participantes la solicitaban, va a hablar de los importantes cambios normativos que se produjeron en los últimos días. Se llama Panorama Bancario y Normativo para operar en Argentina y ofrecerá información clave para ayudar a las empresas internacionales a comprender mejor el entorno financiero y navegar la normativa actual. Nos complace dar la bienvenida a María José Labot, la vicepresidenta de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional, que dirigirá la presentación. María José, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento, que seguramente es muy interesante este tema y tenés la palabra. We cannot see you A minute, No please. podemos verte. now. Now we can see A your ver, screen. ahora sí podemos ver tu Yes, pantalla. good morning for Sí, everybody. hola a Buenos días a todos. todos. Estoy viendo que Good- también hay mucha presencia de Buenos días a hispanohablantes, todos. si bien la presentación va a estar en inglés. Okay, I am today here on behalf of the Estoy ICC, that is aquí the en nombre International Chamber of del Commerce, ICC, sí, which is que the es la, institutional representative la of Cámara small de and Comercio for 5 million Internacional que companies, especially presenta small and medium a 45 enterprises millones in de over compañías, 170 countries. So especialmente the de ICC 170 is the países. voice of the real economy. Este We es have realmente la influence voz in de la more than economía we have real. Tenemos $200 billion influencia in disputes eh, that are en, solved annually en by our muchísimos chambers. países y We have hemos también trabajado we are con providing disputas tools de that más de facilitate more than 2.200 almost millones 20 de trillion in dólares y annual seguimos crime. trabajando con ICC is 20 the patronage trillones of the de United Nations, dólares and we have active en el we are an comercio active anual participant in y key global somos forums and participantes institutions. activos We de are diferentes instituciones globales a request y voice for forums policymakers. internacionales. Y también somos And la we are voz de los our presence políticos. Y nuestra is presencia all around the world. We have, as a está matter en of todo fact, el 18 mundo. national Tenemos en committees and more Américas than 18 500 comités nacionales district chambers. y In más Europe, de we have 500 36 cámaras national de committees. In negocios Africa, y en Europa 17, tenemos and Asia 36 Pacific, comités 70 nacionales, en national África committees. You can use 17 y all these en el networks Pacífico, en to do Asia del business Pacífico as well. 17, ¿sí? Y pueden usar toda esta red para hacer Now going negocios just to también. the Ahora Argentine voy a banking ir regulation. a As hablar de las Maximiliano regulaciones says, this is a bancarias de perfect Argentina. Como moment dijo Maximiliano, este es un Argentina momento for, and the world perfecto is para looking at Argentina Argentina for y doing todo el business. mundo nos And está I just mirando para can hacer negocios. add that it is a great moment. Y hay que It is even a entender que great estamos en moment un since last momento month muy because there bueno were a lot of desde el mes regulations and pasado porque tenemos a positive muchas regulation, nuevas elimination regulaciones of positivas, complicated eliminación regulation de just algunas April. normas que eran muy This is complicadas the desde el best 24 de moment in abril. Así que es Argentina. We el can say mejor so. momento de Argentina, Just to do business or especialmente just to para hacer invest. You negocios o have para invertir porque flexible tenemos mucho más restrictions. So I will go through that. flexibilidad y menos And the restricciones. last Así que month, voy a ir ahora por eso. natural persons, residents, Hasta el couldn't último buy mes, los dollars for residentes no podían comprar accessories or for dólares holding. para Now, since last month, ahorro we o para are atesorarlos. Y desde individuals are free to este purchase último dollars mes, los just individuos to pueden for domestic comprar holding dólares or to be transferred para abroad tenerlo without como ahorro o any para ser limit. transferido al Just exterior that sin the ningún tipo bank de is verifying límite. that the income of the clients are Simplemente el banco va a correct, no? verificar que el ingreso de If los you need to clientes sea transfer abroad, correcto. you must Si necesitan transfer it to enviarlo a local afuera, bank mm, account. That means puede that the address hacerlo of a the account una abroad cuenta must be bancaria the same espejo, of the eh, current of the client here in o Argentina. puede ser también And we otra just cuenta have to bancaria del schedule cliente en all the Argentina. amounts over Y, por 100,000 supuesto, tenemos que just pensar en to central bank to know que about hay that. And 100.000 for
personas que lo pueden hacer. Antes había un número muy bajo de personas que podían acceder a la compra de dólares. Por supuesto que estamos siempre monitoreando el mercado para hacer las transacciones seguras. Y para trabajar con los servicios afuera, en el exterior, se permite cambiar 36.000 millones de dólares por año. Y bueno, las buenas noticias vienen ahora. Eso era para los residentes, pero si son exportadores o importadores, y si Argentina es el importador y ustedes son exportadores, hasta el 2023 no sabíamos si íbamos a poder pagar las importaciones que traíamos hasta Argentina. Este gobierno ha empezado a trabajar en este tema y ha tenido una agenda de pagos. Y ahora ustedes tienen acceso inmediato una vez que las mercancías se han oficializado y han pasado a la aduana, pueden recibir el dinero de manera inmediata. El día anterior o hasta 30 días, pero si las mercancías están en la aduana, tienen ese acceso inmediato con la registración de sus productos. Lo que sucede es que todas estas mercancías importadas tenían antes del 14 de abril, tenían que haber sido registrados 30 días con anterioridad. Ahora pueden usar un sitio de pago y usar eso para pagar el dólar. En dólares pueden coordinarlo con la tercera parte y tienen que hasta el desembolso inicial. Si son una pyme, por ejemplo, tienen que tener un certificado que valide esa condición y pueden hacer este pago por todo tipo de mercancías, excluyendo, por supuesto, aquellas que son de lujo y que tienen un periodo particular para ser pagados. También hay un esquema de importación en donde se puede pagar por adelantado un 30% y luego se puede pagar en el sitio. Una vez que estén en las aduanas, puede pagarse el porcentaje que se debe, hasta un 80%. Y luego de que pasa aduanas, el 20% que resta. Este pago es al menos del 90% de la mercadería importada. Entonces, si ustedes están vendiendo en Argentina, ahora saben que apenas la mercadería llega al país, estamos en posición de poder pagar y la mercancía acceder también al mercado. Si ustedes están importando servicios, tienen acceso al mercado inmediatamente una vez que el servicio se brinde. Los servicios que antes se daban, antes de esta regulación, antes del 14 de febrero, deben todavía esperar los 30 días, ese periodo. ¿Y qué pasa con las partes relacionadas? Si están pagando servicios a otras partes relacionadas, hay que esperar, sí, una reducción de 180 a 90 días. El periodo se ha reducido en eso.
immediately after custom shipment compliance and if the sales Desde la conditions fecha en que se brindó el servicio, no hay cambio con el marco de la exportación que puede ser pagado inmediatamente después del envío a la aduana. Ello incluye el flete y también acceso inmediato al mercado para algunos códigos del Banco Central que ya estaban libres antes de esta regulación y que tiene que ver, por ejemplo, con medicina, servicios visuales o transporte para pasajeros o asistencia a viajeros, tarjetas de crédito, servicios gubernamentales, etc. También hay restricciones para las empresas entre el mercado y la transacción de valores. Estas restricciones quedan, pero como una medida única, todos lo que se ve antes en la transacción de estos valores y la transferencia ya se deja de tener en cuenta. Por lo tanto, todo lo que se hacía antes, a partir del 11 de abril de 2025, ya no se tiene más en cuenta. Y la empresa puede operar en el mercado sin tener que esperar el periodo de 90 días o 180 días. Lo que sucede después del 14 de abril del 2025 es que vas al mercado informal o si haces operaciones con valores, tenés un periodo de 90 días antes de volver al mercado. Y lo que sucede con las ganancias y los dividendos. Hasta el mes pasado, las ganancias y los dividendos no podían llevarse al exterior. Por lo tanto, si eran una empresa que invertía en Argentina, tienen que usar la ganancia aquí en el país. Pero hoy en día, desde el mes pasado, se permite a los no residentes, a los accionistas no residentes, llevarse las ganancias que ganaron en los balances auditados anuales del año fiscal que empieza o después del 1 de enero de 2025. Así que las ganancias de este año, por el periodo de este año, van a poder transferirse al exterior. ¿Qué pasó en los años anteriores? Tenían que comprar un bono que emitía el gobierno para poder hacer que esa deuda fuese regulada para todas las cosas que no podían pagar en el exterior, para todas las importaciones antes del 23 de noviembre de 2023. Ahora sí se puede pagar las ganancias y dividendos de estos años fiscales. Para los años anteriores tienen la amortización del capital y del interés de los servicios, y ahora se emitió el bono UBUC Pro Serie 4 de 3.000 millones y se usa para pagar las importaciones de bienes y servicios del stock existente para las importaciones anteriores a noviembre de 2023. Pueden usar el Bob Trial CS4 para pagar la deuda financiera con sus partes relacionadas y pagar todos los dividendos. Esta nueva serie tiene un vencimiento de 3 años con un pago de intereses semestral, y la reglamentación fue emitida la semana pasada. Y esperamos la fecha de este bid, de esta oferta, porque tenemos que ofrecer hasta la cantidad de 3.000 millones, hasta que se alcance esa suma. Son 2 amortizaciones que quedan y son cuotas mensuales consecutivas
son 12 cuotas mensuales consecutivas. Y el primer vencimiento es el 30 de junio de 2025. La serie está popular, se puede utilizar para pagar impuestos, por ejemplo, y también esta serie nueva se puede usar para pagar, como ya mencioné anteriormente. Y si quieren invertir en Argentina o si compran un bono en Argentina, ahora tienen un periodo de gracia o de retención de 180 días. Si ustedes hacen un préstamo a una empresa en Argentina, hacen una inversión directa a una empresa local no financiera y el capital ingresó hasta del 21 de abril, si ustedes participan en valores de deuda nueva, tienen que esperar 180 días en Argentina y luego pueden repatriar esa inversión directa, el repago de los valores recién emitidos o el ingreso de los servicios de capital sobre las ventas de la inversión de la cartera. Así que en resumen, si traen dinero argentino, tienen que esperar 180 días y luego están libres para repatriar ese dinero. Esto no era posible antes de abril de este año. Y por último, hay un esquema para los grandes incentivos, como ya se mencionó, pero los demás participantes ya hablaron y van a hablar más en profundidad, pero quiero hablar sobre el RIGI. Es un esquema de incentivos de inversiones, de grandes inversiones, así que voy a hablar sobre los beneficios cambiarios y aduaneros. Quiero mostrarles en esta presentación que hay grandes facilidades para las inversiones grandes de más de $200.000 y creo que un colega va a hablar sobre esto. Y por último quiero mencionar que también a partir de abril en adelante no tenemos más el mercado formal. 200.000 millones de dólares, me corrigieron, disculpen. Ya no tenemos más el mercado formal e informal del dólar porque todo va al mismo punto, todo coincide porque tenemos una tasa de cambio flotante. El Banco Central ha implementado un cambio flotante dentro de una banda y dentro de esa banda la tasa cambiaria flota libremente en función de las fuerzas del mercado y va a evolucionar gradualmente el 1% mensual. Así que si vamos a la banda inferior, nuestro Banco Central va a comprar dólares para darle apoyo a ese valor y si sube, el Banco Central va a vender para controlar ese valor. Se alienta la flotación libre y se alienta que vaya en la mitad de la banda. La semana pasada vimos que el dólar estaba en 1.200, así que está más o menos en el medio, bajó un poquito, pero se mantiene principalmente en la mitad de la banda y es muy similar al tipo de cambio que llamaban blue, que tenía el dólar blue antes de este régimen. Y creemos que va a estar en la mitad de la banda o quizás un poquito más bajo. Y si tienen alguna preocupación respecto de la reglamentación bancaria, por favor comuníquense conmigo, pero trabajo también en un banco. Estaré feliz de poder responderle y de ayudarles con esta reglamentación, porque actualmente no hay tantas reglamentaciones como ya había antes. Y voy a señalar aquí en el chat mi correo electrónico personal y también el correo electrónico del comité local del ICC. Si necesitan contactarse conmigo o con alguien o necesitan ayudar,
necesitan ayuda, somos la voz del sector privado y de las pymes y vamos a sentirnos muy cómodos si se comunican a través de su comité nacional o directamente y si necesitan ayuda en Argentina para iniciar su empresa. Muchísimas gracias, María Esther. Realmente fue muy claro, muy directa esta presentación sobre todos estos temas bancarios. Y alguien pregunta si sos el punto de contacto para la banca del ICC solo en Argentina o también si pueden hacerte preguntas sobre otros mercados. Cada país tiene una comité nacional del ICC, así que mi recomendación es que se comuniquen con el comité nacional. Si necesitan un contacto porque no pudieron lograrlo, simplemente escríbanme o escríbanle al comité nacional. Ahora les voy a enviar mi correo electrónico y voy a poder ayudarles a contactar al comité correcto. Hay muchas preguntas, no solo sobre todas estas políticas y cambios que acabas de mencionar, que son muy recientes. Ahora hay muchísimas preguntas que vienen acá al chat. Una es, sé que ha sido demasiado reciente, pero ¿cuán frecuentemente el Banco Central interviene? Si lo hizo, desde que se introdujo la banda. No, una sola vez la semana pasada, pero hay buenos cálculos en adelante porque la cosecha de cultivo, estamos en el mejor momento de la cosecha, que va a ser el mes que viene, así que el dinero de los exportadores está ingresando. Así que creemos que el mercado le va a dar apoyo a este régimen. Todo lo que escuché sobre Argentina es sobre múltiples tasas de cambio y cómo afecta a las empresas extranjeras con la facturación y el transporte y la transferencia de capital. Entonces, ¿ya no hay más este tipo de cambio múltiple? No. Hoy solo tenemos un cambio y los bancos están compitiendo por la tasa, porque quizás mi colega al otro lado de la calle, por ejemplo, mi competidor, la tasa de cambio es 10 centavos menos o 10 centavos más o 10 pesos más. Hoy estamos compitiendo entre bancos para ajustar la tasa, que tiene que ir entre 1.000 y 1.040. Pero como dije, está en 1.200. Fue el promedio la semana pasada. Clarísimo. Aquí hay una pregunta sobre alguno de los ítems que mencionaste en tu presentación. ¿Cuál es el proceso y el tiempo promedio para obtener la aprobación del Banco Central para los pagos pre-envío a los socios, a las partes relacionadas? Qué buena pregunta. Antes de esta aprobación, antes de este cambio, no, la aprobación nunca llegaba. Pero este es lo último que se está regulando. Así que todo lo que estamos trabajando con las mismas condiciones que con el resto de las demás. No te puedo decir cuánto tiempo nos va a llevar responder esta pregunta. Se sabe que hay nuevos vientos por todos lados, pero la posición del Banco Central el año pasado no podía responder este pedido porque todo estaba prohibido. Si había una transacción que autorizar y se autorizaba una transacción, todo el mundo iba a tratar de hacer lo mismo para tratar de autorizarla. Así que creo que se va a liberalizar todo a partir del mes que viene. Pero no estoy segura porque creo que nadie hizo ese pedido hasta el momento. Todo está tan reciente y en función de tu experiencia en la banca,
¿Cuán alineada está esta política cambiaria con la estabilización macroeconómica más amplia, como por ejemplo la consolidación fiscal o el control de la inflación? Pienso que están alineados. Estamos trabajando junto al Ministerio de Finanzas con el Banco Central y creo que no están liberados completamente y van a pedir, por ejemplo, estos 180 días si vos traes dinero o comenzar a pagar dividendos y ganancias para el año fiscal, para todos los balances que cierran este año y no para los que cierran el anterior, porque están trabajando de manera coordinada y no quieren que haya un boom de dólares que se van del país, porque no van a poder mantener este régimen bancario. Están trabajando de manera coordinada. Y una pregunta práctica. ¿Puedo hacer facturación en dólares cuando opero en Argentina o cuando opero con otras contrapartes? Todavía no. Pero en los últimos 5 o 6 días leímos que el Ministerio de Economía, Caputo, el ministro de Economía, quiso dar algunos mensajes para todos que usen los dólares aquí y poder pagar en la divisa que quieran, en pesos o en dólares. Por lo tanto, creo que van a poder facturar en dólares. Hay algunas cosas en las que se está trabajando que todavía no se han anunciado, pero creo que quizás el mes que viene o en 1 o 2 meses van a haber noticias respecto de esto. Quieren que el dólar funcione y se utilice de la misma manera que el peso, de manera indistinta en el mercado, en la divisa que el vendedor o el comprador desee. Cuando estabas hablando y respondiendo a esta pregunta, el primer disertante de hoy mencionó que nunca te aburrís en Argentina porque todo el tiempo están sucediendo cosas, es todo tan dinámico, y estabas mencionando que el ministro ayer habló la semana pasada de cosas que cambian en este momento. Es un momento realmente muy interesante para hacer negocios en Argentina. Todo está cambiando, parece que los cambios son para bien. Porque estamos tratando de quitar todas las cosas que eran demasiado intrincadas o prohibidas y ahora estamos intentando de hacer que todo sea más fácil para los inversores. Es un buen momento. Y aquí hay otra pregunta. ¿Los bancos ofrecen algún tipo de servicio para los inversores internacionales que están pensando en establecer una operación en Argentina para navegar todas estas regulaciones financieras y bancarias que están cambiando tan rápidamente? Sí, lo primero que puedo pensar es que si sos una empresa que empieza a hacer negocio en Argentina, los bancos van a tomar garantías de tu banco local para poder tomar garantías de tu banco local para hacerte un préstamo a nivel local para la instalación, para tener un contacto con el sistema bancario local. Podés contactarte con ACC Argentina o conmigo. Y eso depende de la región del país en la que estás intentando empezar a hacer el negocio o instalar tu empresa. Y podemos hacerte el contacto con el sistema bancario o con la persona con la que necesites. Las garantías o los stand-bys son bien aceptados para cubrir el riesgo si no tenés los números, si no te cierran los números para darle apoyo a eso. Así que de la casa central de tu país de origen se puede recibir un stand-by o una carta de crédito o garantías. Acá tengo otra pregunta de Janine que dice, tiene una empresa de software en Canadá y está considerando expandirse a la Argentina.
Así que pregunta, ¿cuán complejo en este momento son las regulaciones actuales para la repatriación de las ganancias? Si hay alguna restricción en este momento. No, si ellos instalan una empresa aquí, cuando terminen ese primer año, tienen el primer balance anual que sea auditado y al final de 2025 pueden llevarse las ganancias. Y la última pregunta que acaba de llegar de Adamin da Silva, ¿el uso del factoreo es una opción en Argentina? No en este momento. El factoreo internacional no en este momento, pero estamos atravesando, lo estamos analizando, conocemos el producto, pero el tema es que estaba tan regulado para las importaciones, por ejemplo, hace un año y medio no sabías cuándo ibas a poder pagar las importaciones, porque era algo muy subjetivo, tenían que solicitar, ver cuál era la disponibilidad del Banco Central y a ver en qué fecha, y después esa fecha te la cambiaban, y en algún momento ni siquiera había una fecha, entonces era muy difícil importar. Entonces, como conozco el producto, el factoreo es muy conocido en el exterior, no lo hemos desarrollado. Solo tenemos un miembro del FCI, del Banco Superville, es el único miembro local del CFI, pero es un producto que creo que va a empezar a funcionar con fuerza en los años venideros. Y también hay alguien que está preguntando, dice que es un exportador. Cuando los dólares vienen al país y tienen que transformarlo en pesos, sí, eso es correcto. Hasta ahora tenían que ir al mercado. Cuando decía ir al mercado, era hacerlo eso. Si tenía los pesos, compraba los dólares. Y en este caso, vos recibiste los dólares y vas al mercado y compras los pesos. Sí, es una imposición, sí, todavía. Es una reglamentación y creo que eso va a continuar. Es una de las medidas que el ministro de Economía está considerando para el uso de los dólares como divisa aquí en el país, así que creo que sí. Va a ser una de las flexibilizaciones. Pero hasta ahora tenés que traer los dólares y convertirlos en pesos. Ahora, lo bueno es que hoy ya no tenés más la tasa oficial y la cotización en blue, que eran distintas. Hoy hay una sola cotización. Así que se cambia al mismo valor que si tenés que ir a otra entidad y comprar los dólares nuevamente. Y podés recibir los pesos e ir al mercado oficial cambiario y comprar los dólares. Sí. Aquí alguien dice que está convencido de que es difícil y complicado negociar en Argentina. No, ya no. Era complicado, pero ya no lo es. En este momento tenemos muchísima flexibilidad para hacerlo mucho más sencillo. Y creo en los meses venideros las restricciones van a estar completamente eliminadas y va a ser realmente muy flexible y muy fácil. Y es una gran oportunidad porque estuvimos viendo en las dos presentaciones anteriores que se enfocaban en la inversión, en la atracción de inversiones, y ayer hablamos sobre el comercio y tuvimos a la subsecretaria de Comercio Exterior y los cambios están sucediendo. Así que si están intentando hacer negocios en Argentina, sea de exportar o importar, es una gran oportunidad, porque María José acaba de darnos ejemplos muy específicos de cosas que están cambiando en este mismo momento, que se anunciaron y probablemente van a cambiar en los próximos días. Así que todo está cambiando para bien. Así que es una gran oportunidad para las firmas internacionales para
ingresar a eso sin dudas. Y habiendo dicho eso, ahora voy a agradecerte nuevamente por María José por tu gran presentación.